amigos, en esta parte del programa vamos a abordar este tema y es la no aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos de este proyecto de ley para conceder el estatus de protección temporal a los venezolanos, un proyecto de ley que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes con 272 votos a favor y 158 en contra. Hay gran expectativa, algunos senadores han insistido en que continuarán buscando opciones para brindar alternativas, para ofrecer una protección de carácter migratorio a los venezolanos en los Estados Unidos. En esta parte del programa nos acompaña Helen Villalonga, ella es representante de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior. Helen, bienvenida, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. En principio quisiéramos conocer la posición de la asociación a la que usted representa tras este resultado el día de ayer en el Senado de los Estados Unidos en torno a este proyecto de ley. Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, realmente nosotros no hemos perdido ningún tipo de esperanza, todo lo contrario. Lo que ocurrió el día de ayer, y es muy importante que la gente entienda, el día de ayer simplemente el senador Bob Menéndez quiso hacer algo emergente porque hoy el Senado se va de vacaciones. Entonces la idea era presentar el proyecto de ley y hacer un tanto lo que se hizo en la Cámara del Congreso, en la Cámara Baja, que era tratar de pasarla dentro de la agenda de manera emergente y lograr así poderla tener en discusión en el día de hoy. Sin embargo, su acción, al ser emergente y al no tener la mayoría, el Partido Demócrata obviamente fue rechazada la solicitud. Esto no quiere decir que el proyecto de ley muere, todo lo contrario. Ahora nos toca a nosotros, los representantes de organizaciones, la comunidad venezolana en general y obviamente las comunidades hermanas que nos apoyen, de tratar de hacer presión para que cuando ellos regresen de este receso, de este largo receso del mes de agosto, ellos regresen la segunda semana de septiembre, esta ley pueda ser nuevamente presentada. Ya no va a ser de manera emergente, ya va a ser con la mayoría absoluta. Si se logra convencer al líder de la mayoría republicana, que es el que decide al final del día si se presenta o no se presenta el proyecto de ley, esta ley bajaría para ser discutida por 2/3 de la Cámara. Es decir, de 100 representantes, 2/3 tendrían que votar positivamente para que la ley entonces ya sea un proyecto de ley aprobado y vaya a las manos del presidente. El haberla presentado de esta manera con la intención de que fuese aprobada por unanimidad, de alguna manera hará mucho más extenso el trámite para lograr o intentar su aprobación tras el regreso del receso del Senado. Definitivamente sí. Te explico, en la Cámara Baja, cuando la semana pasada se presenta, ellos metieron la ley el fin de semana anterior, el día 18, si mal no recuerdo, o 28, no tengo la fecha establecida, pero fue el viernes antes de ese martes que se discutió el proyecto de ley. Obviamente se presenta a último momento en la agenda que ya está establecida para la semana. Fue una presentación de emergencia. Lo que hicieron ellos es que van a un comité de regla. En ese comité de regla se discute y si no hay objeción la ley hubiera estado aprobada. Y lo que ocurrió fue que precisamente un líder del Partido Republicano en la Cámara Baja, cuando se somete en este comité de regla, se opone a la presentación del proyecto de ley y solicita en este caso al chairman o al Speaker of the House, que era la señora Nancy Pelosi, le solicita que se vote 1-1. Ok, ahí es donde va a ser votado con una mayoría absoluta. Eso es más o menos lo que puede ocurrir ahorita. Como no se logró que fuera de manera emergente en un comité de regla, entonces va a la Cámara completa. Lo que tenemos que hacer ahora los venezolanos es justamente tratar de hacer acciones y crear una estrategia para lograr convencer a estos representantes que están en el Senado cuál es la necesidad urgente que tienen los venezolanos de tener esta protección de estatus temporal. Ese creo que es un trabajo que debemos hacer nosotros como comunidad, buscar el apoyo de las otras comunidades para no tener detractores en otras comunidades, valga la redundancia, y lograr la presión que necesitamos ejercer sobre estos representantes. Hay un detalle que los venezolanos deben tener presente, que es que estamos en un periodo preelectoral. El año que viene vamos a unas elecciones, no solamente a nivel de distritos con respecto a los representantes, sino a nivel de presidente. O sea, es interesante el panorama que tenemos en este momento, porque nosotros podríamos jugar un papel bien trascendental en las elecciones del próximo año si los venezolanos que realmente tenemos estatus y tenemos la posibilidad de ejercer ese voto, buscamos la presión sobre nuestros representantes, porque
nuestros hermanos venezolanos en este momento se lo merecen. ¿Este escenario electoral que destaca va a ser incluido en estas estrategias que mencionaba, van a adelantar o se proponen adelantar los venezolanos para lograr convencer a los representantes, a los senadores republicanos en el Senado? Sí, mira, te recuerdo que una de las cosas que hemos notado como comunidad en los Estados Unidos es que en el último periodo, en este último año y precisamente también en el proceso electoral del 2018, vimos como el Partido Republicano de alguna manera ejercía mucha presión y la campaña se dirigía y se ha dirigido hacia el estado de la Florida, donde el mayor asentamiento de venezolanos está radicado allí. Entonces lo que estamos tratando de crear es una estrategia para lograr convencer a estos representantes que, por cierto, dentro de la Cámara del Senado son líderes que ejercen un buen liderazgo, como lo es el senador Marcos Rubio. Ahora tenemos al senador Rick Scott, que aunque es su primer periodo, porque acaba de ganar recientemente, y ahí me refiero cuando en el 2018 él vino hacia el estado de la Florida a cautivar el voto, fueron muchos los venezolanos que trabajamos y que buscamos también tener una representación dentro del Senado que escuchara el dolor y el clamor de la comunidad venezolana. Estos líderes conocen perfectamente la situación de Venezuela, han sido líderes no solamente en proyectos de ley, sino han ejercido ese mismo liderazgo y ese lobbying ante el presidente Trump para lograr lo que tenemos hoy día en algunos procesos, por ejemplo, lo que han sido las sanciones. Tenemos esperanza y la expectativa de que estos dos líderes que son de buena postura dentro de la Cámara vayan a hacer esa unión, ese match que se necesita ahorita con el representante Bob Menéndez, que sería el encargado por parte del Partido Demócrata de ejercer presión y de llevar este proyecto de ley a discusión. Lo que queremos entonces es poder lograr desde nuestra comunidad venezolana la presión y ejercer esa imagen que necesitamos, que ellos entiendan esa situación que tiene el venezolano dentro de los Estados Unidos, especialmente porque muchos de los que están aquí tienen familia todavía en Venezuela, pero al no tener un estatus que le permita acceder a estos trabajos a los cuales ellos se prepararon en el país, muchos de ellos son profesionales, obviamente el recibir un sueldo que no los ayuda para estabilizarse aquí, mucho menos lo va a ayudar para estabilizarse en Venezuela. Por otro lado, tenemos casos muy críticos, como son familias venezolanas que no tienen estatus en este momento, pero que tienen hijos ciudadanos venezolanos. Estas familias, muchas de ellas, ya tienen órdenes de deportación y lamentablemente, si le ejecutan esa orden de deportación a esta familia, esos niños americanos no tendrían un lugar donde solicitar una visa, por ejemplo, para irse con la familia hacia el Estado venezolano. O sea, que la situación es bastante crítica, por eso la urgencia de someter este proyecto y de llevarlo a la discusión en ambas cámaras, porque la situación que se está viviendo es bastante dolorosa, aun cuando no se estén ejecutando actualmente deportaciones, sí se están deteniendo venezolanos. Y para sacar a estos venezolanos de los centros de detención, el pago de las fianzas son altísimas, van entre 5 a 20 mil dólares. Y son familias que no tienen los recursos. Helen, vamos a continuar con esta entrevista al regreso de esta pausa. Le pedimos por favor que se mantenga allí para seguir conversando en la próxima parte. Amigos, estamos entrevistando a Helen Villalonga. Ella es representante de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior a propósito de estas iniciativas que se adelantan para lograr la aprobación del estatus de protección temporal para los venezolanos en los Estados Unidos.